Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Su servidor Arturo Broca, director general de Tecugo, una empresa consultora en materia de gestión tecnológica. En esta ocasión, pues agradecemos enormemente la invitación de la Academia de Ingeniería para estar presentes en esta Semana de la Innovación. Agradecemos todo el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum y del doctor Bernardo Rosas para poder implementar el Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México, en el cual funjo como asesor técnico de este. Y pues tengo el placer de acompañarme de mi amigo y colaborador, el maestro Enrique Guzmán, quien pues me va a acompañar para poder platicarles a ustedes acerca del CEPI, Ciudad de México. Pues bien, arrancamos con este tema tan importante, materia propiedad intelectual. En México tenemos un problema pues muy predominante, al igual que otros países. Como ustedes saben, los mexicanos somos creativos, somos solucionadores de problemas. Sin embargo, a esa creatividad, a esa creación de invenciones o de invenciones técnicas que puedan aportar algo a la sociedad, disminuimos su importancia, no le damos la importancia adecuada y evitamos protegerlas. Uno, porque no conocemos el sistema de protección. Dos, probablemente porque no confiemos en el mismo, ¿sí? Y tres, tal vez porque creen que es muy cara la inversión para proteger invenciones. Y esto se puede ver en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva muestra a nivel nacional 15 de los estados en materia de protección de invenciones. Es decir, en México, en promedio, al año, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se ingresan alrededor de 16,000 solicitudes de patente. De esas 16,000 solicitudes de patente, un promedio del 8% son de solicitantes mexicanos. Solicitantes mexicanos, entiéndase, como personas físicas, personas morales, universidades, empresas, inventores independientes. ¿Ok? Bueno, podemos ver en las barras de abajo, vemos a Jalisco. En el año 2019, Jalisco tuvo alrededor de 220 solicitudes de patente, ¿sí? En el año 2021, que finalmente son los números que tenemos más relevantes, de acuerdo a una publicación que hace el INPI en materia de solicitudes de patente, que se llama INPI en cifras, vemos que en 2021, que es la barra gris que está en Jalisco, alcanzaron más de 220 solicitudes de patente. Atención con esto, es muy importante reconocer el trabajo que está haciendo Jalisco en materia de solicitudes de patente, ¿sí? Ciudad de México va en segundo lugar en ese año disminuyeron los números de solicitudes de patente en México, pero es un tema totalmente estratégico. Nosotros, al implementar el Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual y en base a los objetivos del doctor Bernardo Rosas, acoplados a nuestro sistema de trabajo, pues buscamos que estas solicitudes de patente no solo se quedaran en solicitudes, sino que fueran otorgadas, ¿sí? Hubiera un otorgamiento de la patente, no solo tener la solicitud como un indicador que no muestra mucho, sino tener la patente otorgada y sobre todo que esta patente se pueda comercializar, sea comercializable. Así bien, si en 2021 disminuimos nuestros números de solicitudes, verán en la siguiente diapositiva en la cual estamos presentando solicitudes de patentes ya otorgadas, es decir, otorgamientos. Y en esta gráfica podemos ver que la Ciudad de México, de acuerdo a los objetivos que tenemos y nos hemos planteado, ya no estamos preocupados en generar solicitudes de patente solo por generar números, sino que estamos preocupados en generar solicitudes de patente que sean de alta calidad, que cumplan con los criterios de patentabilidad de la Oficina de Patentes en México para que sean otorgadas, ¿sí? Y sobre todo, paralelo a ese trámite de otorgamiento de la patente, que se puedan comercializar. Entonces, en esta ocasión vemos nuestros números objetivos. Ciudad de México pues ha sido top en todos los años. Hablemos de 2021, rompimos récords en patentes otorgadas. Nuevo León quedó en segundo lugar, ¿sí? Y Jalisco, en este caso,
pasa a tercer lugar. El trabajo que están haciendo es muy relevante, sin embargo, en esta gráfica tenemos que enfocarnos a los objetivos principales que debe tener una solicitud de patente, su otorgamiento y su comercialización. Pues bien, esto es algo que estamos logrando en nuestro Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual, de la mano con el maestro Enrique, como nuestro analista y asesor en el mismo. Y pues bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo está México con relación a otros países. Es decir, cómo estamos posicionados nosotros en materia de solicitudes de patentes, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que, está como factor el número de habitantes, ¿sí? Hay un factor, la economía, ¿sí? Pero veamos lo siguiente. En China, de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la cual se han extraído estos datos, vemos que China en el año 2020 tuvo alrededor de 1,5 millones de solicitudes de patentes ingresadas al país, ¿sí? Estados Unidos estuvo arriba del 500,000 de solicitudes de patente. Japón, 288,000 en promedio. Pero veamos a Australia, en donde pues Australia podría ser equivalente en el número de habitantes a México. Veamos cómo está en relación al número de solicitudes de patente en el 2020 Australia. 29,000 solicitudes de patente, cerca de las 30,000 solicitudes de patente. Esto nos muestra a nosotros cómo estamos posicionados. Recuerdan, hace un rato comenté que México en promedio tiene un ingreso de solicitudes anuales de 16,000 solicitudes, 16,000 solicitudes. Australia 29, China 1,5 millones. ¿Ok? Pues bien, la siguiente diapositiva nos va a permitir ver varias cosas. Una gráfica en la cual en color azul se ve la curva que muestra el total de solicitudes de patente del año 2010 al trimestre 3 de 2022. ¿Sí? Vemos en esta curva color azul, vemos que en el 2015 hubo un repunte histórico en el número de solicitudes de patentes a nivel nacional, 18,000 solicitudes de patente. De pronto, después de ese año, viene un declive de la solicitud, del número de solicitudes, viene un declive muy pronunciado, viene bajando, hasta el año 2020, que obviamente por factores pandemia se ve más pronunciado. Sin embargo, el factor pandemia no era un tema a discutir en los años, por ejemplo, 2019, 2018, 2017, donde se empezó a ver ese declive de solicitudes de patente en México. ¿Okay? Vemos que en 2021 tenemos 16,000 solicitudes de patente, ¿sí? En este trimestre tercero de 2022 estamos alcanzando pues 12,000 solicitudes de patente. De acuerdo al comportamiento de estos 3 primeros trimestres, podemos decir que por cada trimestre hay 4,000 solicitudes de patente ingresando. Si este comportamiento lo pudiéramos mantener constante, pudiéramos predecir que en 2022 estaríamos llegando a las 16,000 solicitudes de patente, lo cual sería ideal, sería un súper escenario, porque mantuviéramos al menos el promedio que traemos del 2021. Esperemos entonces los datos de INPI en cifras para poder nosotros hacer una gráfica representativa de estos números y esperar que no bajemos el número de solicitudes totales ingresadas al INPI. Este número de solicitudes, entiéndase por favor, en trámite y por solicitantes extranjeros, Estados Unidos, Japón, Europa, y solicitantes nacionales, ¿sí? Nuestros inventores mexicanos. Bien, la curva color rojo que están viendo también, tiene ciertos números, y esos números, vean qué tan abajo están y por qué. Porque esos son los solicitantes mexicanos. En cada año ustedes están viendo el comportamiento de esta curva y se pueden percatar que también, aunque en el año
donde tuvimos un repunte pronunciado a 18,000 solicitudes, nuestro número de solicitudes de inventores mexicanos fue muy bajo. Este es un problema que ha predominado y muchos hemos intentado atacar. Afortunadamente, pues el CEPI ya está haciendo su trabajo, está incrementando, así como otros institutos, así como cada estado está haciendo lo que le corresponde para lograr superar estos números de solicitudes de patentes de inventores mexicanos. En el 2021 tuvimos pues 1,117 solicitudes, 1,100 solicitudes de inventores mexicanos, de esas 16,000 solicitudes. ¿Sí? En el año 2018 fue el año en donde más se alcanzó el número de solicitudes de inventores mexicanos. Llegamos a 1,555. Estamos un poco preocupados para el año 2022 porque, como les comenté, los números extraídos de INPI en cifras y demostrados en esta gráfica, pues están mostrando que tenemos 605 solicitudes de patente, apenas en el trimestre 3 de 2022. Es preocupante porque este número, si vemos el comportamiento de estos trimestres, estamos viendo que está en promedio 200 solicitudes de inventores mexicanos por trimestre en 2022, lo cual, si se mantiene este promedio y se comporta de manera constante, estaríamos en 800 solicitudes de patentes de inventores mexicanos. Qué preocupante otra vez. Entonces, esto recalca el papel tan relevante que tiene un centro de estrategias de propiedad intelectual en la Ciudad de México, el cual busca que las tecnologías e innovaciones Ciudad de México tengan una protección adecuada y una comercialización. Más adelante, pues cuando nos acompañe en su plática el maestro Enrique, nos va a hablar de los números más concretos y detalles del CEPI. Pero esto es bien importante que lo tengamos en cuenta como pues la introducción a nuestros temas y que pongamos énfasis todos los que estamos involucrados en este medio para resolver esos problemas. Bien, esta gráfica también muestra en color gris una curva representando las patentes otorgadas a mexicanos. Okay, es un promedio. Hay factores involucrados para que una patente se otorgue, pero con los números podemos darnos una idea de lo que está sucediendo. El año, digamos, número 1 en el cual se alcanzaron el mayor número de patentes otorgadas en México fue el año 2021. ¿Sí? A pesar de pandemia, a pesar de factores involucrados ahí en el país, el 2021 fue un año atípico, fue un año de éxito en patentes otorgadas, donde el CEPI fungió como un factor muy importante para que este número de patentes otorgadas subiera. Miren, fueron de 618 patentes otorgadas, ¿sí? El único año. Vemos aquí el 2022, perdón, de acuerdo a cómo está la gráfica comportándose, estamos viendo que hay 400 patentes otorgadas en 2022. Esperemos que este número se incremente para nuestras solicitudes de patentes de mexicanos. Ese es el objetivo. Atentos, no solamente la solicitud de patente, sino que se otorgue esta patente y sobre todo que se pueda comercializar. Eso es lo que estamos buscando. En la siguiente diapositiva vamos ya a hablar pues de manera más a fondo de lo que es el CEPI, qué estamos haciendo en las diversas figuras jurídicas de propiedad intelectual y pues le dejo el micrófono al maestro Enrique Guzmán para que nos apoye en esta presentación, por favor. Mi querido amigo, muchas gracias. Siguiente, por favor. Ok, antes de hablar de propiedad intelectual, quisiera que pensemos un poquito en todas las comodidades que nos permitieron estar viendo esta presentación el día de hoy. Imaginemos los celulares, los dispositivos que tenemos en casa, cada uno de los elementos de aprendizaje. Todos estos elementos han sido posibles gracias a la innovación y a la creatividad del ser humano. ¿Se imaginan? Todo este avance tecnológico ha sido posible por una de las características que distingue al ser humano, la creatividad. Pensemos ahora en la propiedad intelectual como la manera que tenemos de proteger esas nuevas creaciones. ¿Te imaginas, Arturo? ¿Te imaginas lo que sería
el no tener una garantía para lo que ha desarrollado el ser humano? Pues bueno, la propiedad intelectual en casi cada uno de los países del mundo tiene el papel de proteger todo lo que se va desarrollando y todo lo que va impulsando la barrera del conocimiento. Siguiente, por favor. Pensemos ahora en qué es la propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo que depende de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, define este concepto como el conjunto de derechos patrimoniales que otorga el Estado por un tiempo determinado. Es decir, un pequeño monopolio de 20 años, generalmente para el tema de patentes, para aquellos emprendedores, empresarios que están desarrollando tecnología y que su principal fuente de ingresos es lanzarla al mercado. Pero la propiedad intelectual no solamente son patentes. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles el universo de figuras de propiedad que tenemos en México y que suele ser muy similar en casi todos los países. Podemos ver que tenemos 4 verticales: propiedad industrial, que coordina el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; derechos de autor, que coordina en nuestro país el Instituto Nacional de los Derechos de Autor; por supuesto, las variedades vegetales, e incluso el hecho de no proteger, pero hacerlo inteligentemente, también es una estrategia de registro. Y bueno, presentando la primera vertical tenemos al INPI, el conocidísimo INPI, y vemos que tiene 2 verticales. Es decir, podemos asistir al INPI para proteger invenciones, es decir, soluciones que resuelven como tal un problema técnico, y también signos distintivos. Podemos acercarnos a este instituto para proteger las marcas de cada uno de nuestros desarrollos tecnológicos, de nuestros productos que lancemos como oferta al mercado. Asimismo, también en el Indautor podemos proteger obras musicales, libros e incluso también software. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el hecho para nuestros emprendedores, nuestros empresarios mexicanos que gestionan y desarrollan variedades vegetales, también pueden tener en esta herramienta, en la propiedad intelectual, una garantía para seguir creciendo en su negocio. Siguiente, por favor. Es tan importante la propiedad intelectual en el ecosistema de innovación de cada uno de los países que precisamente la SECTEI, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, la identifica como una herramienta que puede fortalecer el crecimiento de nuestra ciudad. Y es por eso que se comienza la gestión del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual. Siguiente. Y es aquí, en este centro de estrategias, donde un conjunto de especialistas liderados por el ingeniero Arturo Broca, damos asesoría gratuita en propiedad intelectual. Nuestro papel es acercar una herramienta que podría parecer costosa a los empresarios, a los emprendedores, y hacerles llegar herramientas para que protejan sus invenciones y protejan también sus marcas. Todo esto completamente gratuito. Estamos haciéndoles llegar a estas personas capacitación, asesoría, consultoría especializada en un tema que a veces es un poco inhóspito, y se los hacemos llegar a ellos sin ningún costo adicional. Siguiente. En particular, ¿qué estamos ofreciendo en el CEPI? Pues, tal como lo plantea sus lineamientos generales, damos asesoría en invenciones. Es decir, si tú que nos estás viendo tienes una invención, desarrollaste una invención, algo que consideras novedoso, que resuelve alguna problemática en la industria, puedes acercarte a nosotros para buscar un título de propiedad sobre tu invención. Siguiente. Incluso si eres un emprendedor que sencillamente está comercializando algún producto que ya existe, lo toma y lo diversifica en el mercado, y tienes un logotipo como tal, también puedes acercarte a nosotros y registrar ese signo distintivo. No solo eso,
Siguiente, por favor. Si tú eres un especialista, por ejemplo, en redacción de código, en escritura de código, incluso tienes un libro, redactaste un cuento, generaste alguna obra en particular, también la puedes proteger. Es importante que la protejas y nosotros como especialista queremos guiarte para que obtengas la más fructífera gestión y tengas, por supuesto, tu título de propiedad. Y por supuesto, tal como lo venía comentando, si tú eres un especialista, si tú eres una empresa que desarrolla variedades vegetales y que busca lanzarlas al mercado, también podemos ayudarte en este tema para que tengas un título de propiedad para lo que con tanto esfuerzo has generado. Siguiente. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos en la asesoría? Mira, Arturo, esto es algo en particular muy importante que quiero mostrarle a las personas que nos ven. Cuando ustedes llegan y tienen una asesoría con nosotros, en particular analizamos cada uno de sus proyectos y les ofrecemos una estrategia de propiedad intelectual. Es decir, el camino para que protejan cada una de sus obras y de sus creaciones. ¿De acuerdo? Incluso si tu invención, si tu signo distintivo, si tu obra, si tu variedad vegetal contribuye al desarrollo de la Ciudad de México, podemos ayudarte también en el pago de la tarifa indicada. Prácticamente estaríamos dándote una estrategia integral para que tengas un título de propiedad y como tal puedas ofertar en el mercado sin el miedo de que alguien pueda infringir tus derechos, copiarte o, por supuesto, robarte el negocio como tal. Sí, claro. Es muy importante lo que comentas, Enrique. Perdón que te interrumpa. Adelante. Pero es muy importante lo que comentas. Este título de propiedad permite, obviamente, que el solicitante, quien ha creado la invención, quien creó el signo distintivo, quien es el autor de esta obra literaria, que tenga un título de propiedad que acredite que él es el dueño de esta creación o de esta invención. Y muy importante lo que comentaste, que no busquen un título de propiedad, no quieran obtener, por ejemplo, la patente para demandar a competidores. El título de propiedad lo que busca es que tú tengas una moneda de intercambio, que tú tengas esa moneda de intercambio que permita hacer negocio con un posible inversionista. No que te quieras pelear con cada uno que está compitiendo contigo en el mercado, como finalmente es el objetivo de los mercados, competir a los mejores costos, calidad. No, que tengas un título de propiedad que permita hacer una negociación con un posible inversionista en donde tú presentas ese conocimiento, esa patente otorgada con cierta tecnología y puedas intercambiarla con un socio inversionista para que él entienda que con ese título de propiedad puede confiar en ti y en el negocio propuesto. Buen punto el título de propiedad. Por supuesto. Y quiero que pensemos, haciendo una referencia a un tema tan coloquial, imaginemos que nosotros construimos una casa, un edificio, y ya lo terminamos de construir, quedó bastante bonito, y nos interesa venderlo. ¿Cuál es el primer documento que nos solicitaría un posible comprador? Las escrituras de la casa, claro, ¿no? Por supuesto. Ese es el papel de la propiedad intelectual. Cuando nosotros queremos comercializar una tecnología, el primer documento que nos solicitarán posibles inversionistas será nuestro título de propiedad sobre esa invención, sobre esa obra e incluso sobre el signo distintivo. De acuerdo, entonces ya vimos la importancia de la propiedad intelectual. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo pueden acercarse las personas y solicitar una asesoría al CEPI? Pues bueno, quiero compartirles que pasamos de un proceso en el que tenían que escribirnos al correo y tenía que pasar su solicitud por una serie de filtros, pero hasta hace un tiempo decidimos que las personas simplemente nos escriban al correo electrónico del CEPI, que posteriormente
lo vamos a ver. Ujú. Simplemente díganos, queremos una asesoría con ustedes en materia de propiedad intelectual y nosotros como especialistas nos encargamos de gestionar el tiempo y el espacio para que Ujú. puedan tener la asesoría de la forma más adecuada posible. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los resultados que hemos Ujú. tenido, Arturo? Hemos hecho un equipo fantástico en cuanto a la gestión de la propiedad intelectual en el CEDIT, que es la institución que nos aloja como tal. Y bueno, quiero compartirte, Ujú. por supuesto que estos números tú también los tienes a la mano, que hemos dado más de 100 asesorías especializadas en este Ujú. tema y hemos atendido a más de 200 personas. Personas, empresarios, desde que ya tienen propiedad intelectual Ujú. hasta pequeños emprendedores que se acercan y comienzan con esa gestión, dan ese pequeño Ujú. paso para comenzar con la comercialización Ujú. de lo que quieren ofertar en el mercado. También hemos gestionado alrededor de 75 figuras de propiedad intelectual. Por supuesto que hemos gestionado desde invenciones hasta signos distintivos. En el caso de Ujú. invenciones, hemos Ujú. gestionado tecnologías, por ejemplo, aplicaciones de grafeno, que es una Ujú. invención que está teniendo Bueno, sí. bastante auge en el mundo, concreto polimérico y dispositivos médicos. Gracias a esta Ujú. gestión, hasta el momento hemos tenido 14 títulos de propiedad otorgados y no solamente en este momento nos encargamos de gestionar la propiedad intelectual, sino, por ejemplo, también ofrecemos reportes tecnológicos Ujú. tratando de ofrecer un poco de luz a los tomadores de decisiones que se desenvuelven en este ámbito de la gestión tecnológica. Y una herramienta que nos ha permitido crecer como tal es el respaldo que tenemos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al tener el reconocimiento como Centro de Protección de Invenciones y Marcas. Y una de las principales verticales de Ujú. actividad de nuestro centro, Arturo, es Ujú. que hasta el momento hemos dado casi 100 horas de contenido en Ujú. materia de difusión de la cultura de la propiedad intelectual, ofertando desde talleres, Ujú. cursos e incluso mucho de nuestro material se encuentra en la plataforma de YouTube, en el canal de la SECTEI, por si alguien está Ujú. interesado en aprender más de este tema. Incluso quiero Ujú. aprovechar este momento para invitarles a nuestra próxima jornada de capacitación en este tema, que será el 17 de febrero en las instalaciones del CEDIT Vallejo I. Siguiente, por favor. Y bueno, qué mejor ver los resultados que con imágenes, amigo. Ujú. Podemos ver Bien aquí hecho. cómo se están dando las asesorías, cuál es la estructura de la asesoría. Tratamos de que sea Ujú. sumamente práctica. Nuestros talleres de capacitación en el CEDIT, por supuesto, tratamos de ofertarlos a la mayor cantidad Ujú. de personas interesadas. También entregamos títulos de propiedad y pueden ver también una imagen de eventos Ujú. conmemorativos, que este fue el Día Mundial de la Propiedad Intelectual el año pasado, en la que Ujú. contamos con más de Ujú. 150 Ujú. estudiantes, amigo. No, estuvo padrísimo. Entonces, esta es una de las cosas que queremos compartirles, los resultados, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hemos hecho y Ujú. hasta el momento cuáles han sido nuestros gratos resultados. Siguiente, por favor. Por supuesto que tenemos retos y oportunidades. Tú ya tuviste Ujú. el gusto de mostrarnos el contrastante mundo de la propiedad intelectual, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y Ujú. podemos darnos cuenta que el crecimiento económico está muy ligado también Ujú. al crecimiento de cada una de las figuras de propiedad intelectual. Entonces, el hecho de seguir difundiendo esta cultura, de Ujú. que nuestros empresarios, nuestros emprendedores se acerquen a la propiedad intelectual y la vean como una herramienta en la que pueden fortalecer su negocio, será uno de los retos que nosotros como CEPI estamos dispuestos a tomar y a impulsar a México. Siguiente. Y bueno, lo prometido es deuda. Este Ujú. es el correo en el que pueden escribirnos y simplemente escríbanos, Enrique, Arturo, necesito una asesoría en propiedad intelectual. Nos escriben a este correo Ujú. y con todo el gusto del mundo podemos atenderles.
Siguiente, por favor. De mi parte ha sido todo, amigo. Muchas gracias, Enrique. Pues tendremos que cerrar. A mí me gustaría cerrar con lo siguiente. Hemos recibido una invitación por parte del maestro Enrique con relación a pues, un programa de capacitación que será llevado a cabo el 17 de febrero. 17 de febrero, ¿por qué? Porque es un día muy importante en México, porque se celebra el Día del Inventor Mexicano, ¿sí? Ese día estamos de fiesta, tenemos que celebrar, tenemos que honrar, tenemos que incentivar la creatividad de nuestros inventores mexicanos, de nuestros emprendedores mexicanos, y qué mejor con programas de capacitación, con estímulos para que ellos protejan sus invenciones. Entonces, pues los esperamos este 17 de febrero en el Día del Inventor Mexicano. Por mi parte, con esto cierro y pues muchas gracias nuevamente a la Academia de Ingeniería. Gracias. Y buena Gracias. tarde.